230 personas han muerto en Turquía y en sus países vecinos por un fuerte terremoto de magnitud 7,8. El epicentro se ha situado a unos 600 kilómetros al sureste de Ankara, muy cerca ya de la frontera con Siria, y se ha sentido en 14 países. Los servicios de emergencia siguen buscando a centenares de personas desaparecidas entre los escombros. El gobierno turco ha emitido ya una alerta internacional pidiendo ayuda. Son las 7:30 de la mañana, seguimos muy atentos a la evolución de ese terremoto. Miles de muertos y heridos han dejado esos dos terremotos que estremecieron Turquía y Siria. 7,8 grados en la escala de Richter y luego una réplica de 6, esta noche se registró un terremoto, magnitud 7,8 en Turquía. Una tragedia lo que está atravesando Turquía, también Siria, a propósito de este sismo. El terremoto en Turquía y Siria no solo ha matado a decenas de miles de personas, también ha dejado sin asistencia médica a muchos supervivientes. Miembros de ONGs y profesionales de la sanidad pública de toda España han viajado a Iskenderun para colaborar en el hospital de campaña de la cooperación española. Yo, gracias a mis dos compañeras que se han quedado haciendo mis guardias, pues puedo estar aquí. O sea que esto es un esfuerzo de todos. Hacemos de todo porque montamos las tiendas, transportamos la comida de los camiones hasta la cocina, llevamos el material para atender dentro de cada módulo. Tratan patologías agravadas tras 7 días desde el terremoto en los que muchos no han podido acceder a medicamentos y que necesitan ayuda. Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Hoy, como reza en el título de esta misión, recibimos a uno de los nuestros. Él es Obdulio Manuel González Martínez y estuvo presente en el terremoto que asoló del 6 al 20 de febrero Turquía. Allí, en muy corto espacio de tiempo, hubo al menos 43.550 muertes y 108.000 heridos en 10 provincias de Turquía. Al menos 13,5 millones de personas y 4 millones de edificios se han visto afectados por el terremoto. Allí es donde Duli, que es como le conocemos sus amigos, se desplazó para hacer lo que mejor sabe hacer, ayudar a los demás. Ya desde muy joven mostró claramente su vocación de servicio a los demás. Fue voluntario de Cruz Roja, bombero voluntario y de Protección Civil. Participó en muchos siniestros, tales como el rastreo y búsqueda de 3 jóvenes desaparecidos en Cabo Mayor, allá sobre 1980, o como el desescombro de almacenes Arias en Madrid en 1987, por poner algún pequeño ejemplo. Obdulio es grado en enfermería y especialista en enfermería del trabajo. Es máster en pediatría social y en gestión de emergencias y protección civil, así como técnico superior en prevención de riesgos laborales. Es Premio Nacional de Enfermería por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Actualmente desempeña su trabajo como enfermero en el Centro de Salud Dobra de Torrelavega. Es miembro del equipo STAR Chalecos Rojos y además capitán, enfermero, reservista voluntario con destino en la Unidad Militar de Emergencias, donde sirvió durante 16 años, hasta que a la edad reglamentaria pasó a la reserva. Está en posesión, entre otras condecoraciones, de la Medalla de Protección Civil con distintivo oro y de la Medalla del Prestige con distintivo .0. Ahora, Duli nos contestará a las preguntas que le tenemos preparadas y nos dará su visión de qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió y qué es lo que pudieron hacer desde los chalecos rojos en ayuda del pueblo turco. Buenas tardes, Duli. Muy buenas tardes, Arturo. Encantado de estar contigo y poderte, por lo menos, hacer llegar la impresión que yo tuve durante los 15 días que estuve en Turquía, atendiendo lo que era una emergencia natural, como era el seísmo, los seísmos, porque uno ocurrió el día 6 y otro el 20, con los que la cantidad de víctimas que tuvimos que atender fue bastante elevada. Muy bien. Lo primero, yo quería empezar porque nos explicases un poco qué es el equipo STAR Chalecos Rojos y de quién depende. Bueno, el equipo STAR es un equipo de sanitarios y logistas que pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo,
que depende orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y que está homologado por la OMS, y además es uno de los referentes y que quedó el único después del 20 de febrero, quedó como único referente en la región, puesto que cayeron los 2 hospitales que podían servir de apoyo a los habitantes. Hablando de hospital, el hospital EMT2, ¿con qué medios contaba? Humanos, materiales, ¿qué módulos componía el hospital? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues lo que es EMT2 significa equipo médico de emergencias, y 2 significa que tiene capacidad quirúrgica. ¿Con qué medios contaba? Pues contaba con 22 sanitarios, de los cuales había quirúrgicos 2 cirujanos, 2 traumatólogos, 2 ginecólogos, 8 médicos y el resto éramos enfermeros. Aparte de hasta 84 pues, logistas, tanto como ingenieros de diversas materias como es electricidad, aguas y depuración, saneamiento, electricidad y generación de energía, y todo eso pues fue lo que hizo posible que en 2 días pudiéramos montar el hospital y al tercer día dotarle de material y ya darle servicio ya el lunes 13. Bueno, con todo... ¿De qué módulos se componía? Pues mira, te voy a decir. Estaba, según entrabas por la puerta de acceso, triaje, donde se clasificaba a los pacientes. Luego a la derecha estaba adultos y pediatría, que era, digamos, una consulta ambulatoria. Luego estaba urgencias y cuidados intensivos. A su vez estaba en medio observación. Estaba laboratorio, estaba quirófano y estaba también esterilización junto al quirófano, y a su vez estaba ginecología. Comunicado hacia atrás estaba la unidad de hospitalización para 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres. Pero luego también contábamos con otros módulos que eran traumatología, curas y rehabilitación. A su vez también teníamos salud mental, tanto psicólogo como psiquiatra, y después teníamos lo que era lavandería y farmacia, que a su vez teníamos la cocina con comedor, y una tienda que era la ferretería, y donde estaban todos los medios repuestos para todos los materiales que se podrían llevar a cabo, o roturas o averías. Efectivamente, no se puede dudar de que era un hospital muy completo. Concretamente, el hospital estaba compuesto de 80 toneladas, que fueron llevados en 2 aviones A400, y que allí una empresa turca desinteresadamente utilizó para el transporte hasta el lugar donde nos enclavamos o nos ubicamos, de 8 trailers de 10 toneladas cada uno. No, evidentemente. Lo que se me viene a la cabeza es una pregunta, la siguiente pregunta, yo creo que es lo más lógico. ¿Qué turnos eran los que hacíais? O sea, es que bueno, no me quiero imaginar. Los turnos éramos muy poca gente, con lo cual los turnos eran larguísimos, pero larguísimos, de entre 13 y 16 horas mínimo. Luego, eso sí, estaba rigurosamente controlado el tiempo, que eran unos 20 minutos para la comida, y la comida siempre nos la proporcionaba 3 cocineros top chef de España, que nos cuidaron y nos mimaron como sus propios hijos, y fue una de las premisas para poder soportar la carga emocional y de trabajo durante esos días. Es que, bueno, carga emocional y de trabajo, yo creo que incluso la de trabajo, como profesionales que sois, la podíais llevar. La emocional prefiero no imaginármela, porque me embargaría una emoción que terminaríamos aquí tú y yo emocionados, pues, porque con las cosas que me has contado antes de empezar, y en fin, con solamente ponerme un poco en situación, ya entiendo que tendría que ser muy, muy duro, muy duro. Por eso me viene seguidamente la siguiente pregunta, ¿no? Claro, con esos medios que teníais, pero en medio de una catástrofe,
¿Qué previsiones? Porque lógicamente todo esto hay que estructurarlo, entonces vosotros haríais unas previsiones diarias, pero luego, ¿cuál era el resultado cierto y verdadero? La previsión es ya en el desarrollo del hospital se preveían unas 200 personas atendidas al día, cosa que se desbordó, incluso llegando a cubrir en los 10 días que estuvimos allí de uso del hospital, que hasta relevo, de 2.700 personas, y hubo un día que llegamos casi a las 400. Era imposible descansar sin poder atender a la gente, y entre nosotros lo bueno que teníamos es que entre todos nos apoyábamos, porque ese tiempo de trabajo no se podría haber llevado a cabo más tiempo sin un desgaste físico e incluso orgánico hacia los que trabajamos allí. Yo, Tuli, si hace un momento te decía que no quería imaginarme el tema emocionalmente, es que no puedo evitar hacerlo. Y eso me lleva a preguntarte, vosotros estabais allí, pero ¿y los enfermos? Los accidentados, los damnificados, las víctimas del terremoto, ¿cómo llegaban a vosotros? Bueno, llegaban... ¿Por qué medios? Por todos los ¿Y medios. ¿Cómo los clasificabais después? Bueno, claro, es que... Vamos a ver, si venían a cuentagotas, se podía clasificar pues con los medios de triaje normales, pero en el momento que cuando había un seísmo y ya venían en masa, ya teníamos que cambiar el sistema de clasificación. Llegaban por todos los medios, tanto algunos andando, otros les traían en vehículos de todo tipo, en camiones, en coches, en ambulancias, en tractores, o sea, que venían como podían. Y una vez que llegaban al hospital, pues se les atendía y se les daba la medicación si era ambulatorio, si no tenían que quedarse o bien a observación o bien a ingreso. En fin, ¿Cómo resumirías tú, claro, de todo lo que hemos hablado, cómo resumirías un poco todo eso? O sea, lo que fue tu experiencia personal, ¿cómo la podrías resumir? Así, bueno, brevemente, que es dificilísimo, claro. La experiencia personal y humana y profesional ha sido para mí muy gratificante, pero de verdad que aunque me he preparado estando en muchos escenarios posibles, siempre por supuesto que eran simulacros, esto ha desbordado la magnitud de lo que nos preveíamos, con lo cual quiero decir que estábamos preparados, pero eso sí, aunque no te puedes bloquear para poder atender a más gente, es verdad que tu corazón se ponía con la empatía de los que sufrían. Entonces tu corazoncito, veías lo que pasaba allí y dices, ¿y cómo no voy a dudar? Claro. ¿Qué fue, a tu entender, lo que más te llamó la atención de la gente que tú personalmente atendiste? Bueno, no en plan global. No, global. Bueno, tengo dos fotogramas, que es el día del seísmo, que nos llegó un politraumatizado, un traumatismo encefálico, fracturas, hemorragias internas, porque había sido atropellado al salir de su casa sin mirar a ningún sitio, y fue atropellado por un vehículo, con lo cual cuando vino allí tuvimos que, con un grado de conciencia mínimo, o sea, en la escala especial de Glasgow de conciencia sería un 8, y tuvimos que intubarle, prepararle, ponerle en estado de evacuación, incluso prepararle para cirugía de reparación de daños, para poderle llevar en estado de evacuación a otro hospital que aunque estaba lejos, para poder hacer la cirugía que nosotros no podíamos hacer porque no teníamos material suficiente en el quirófano para atender a tanta gente. Entonces, en ese momento se le hace una pequeña cirugía que posteriormente, para que salvar la vida, y luego posteriormente se le hace una cirugía, digamos, definitiva para reponer y proteger los órganos vitales. Y el que más me llamó la atención fue entre dos hermanos que lucharon a machetes
que vino con un brazo abierto, se le veía huesos, tendones, nervios y el abdomen como si hubiera sido un samurái. Entonces, fue lo que más me llamó la atención, porque yo pensé que venía, pues no sé, pues porque había sido atrapado por escombros, y que vino allí, pues eso, como rebanado como si fuera, no sé, una mortadela. Tuvimos que preparar torniquetes, contención, sueros, volumen, hasta meterle a quirófano y salvar la vida, que se salvó, por cierto. Pero así, en medio de un seísmo, no me imagino 2 hermanos a machetazos, pero ¿por qué motivo? Pues ¿Qué edad tenía? O sea, mediana edad, pero es porque, vamos a ver, escaseaba todo. Cuando digo agua, comida, medicamentos, todos los medicamentos que cada vez que venían a alguien al hospital se los dábamos nosotros en mano, puesto que ellos no tenían medios donde poderse proveer de medicamentos, ya que los hospitales habían colapsado el último día, el día 20, el último seísmo, con lo cual no podía, teníamos que darle el material. Y luego decías, y cuando acabe esto, el hombre tendrá que volver. ¿Cómo va a seguir con el tratamiento? Le dabas el tratamiento, pero dices, ¿y el agua dónde lo va a conseguir? ¿Y dónde? O sea, a lo mejor le curamos esto, y por las temperaturas tan bajas puede morirse de hipotermia, porque dormían en tiendas de campaña que eran como las sábanas de casa, o en coches con los cristales rotos. O sea, y el que tenía una familia numerosa y tenía mayor probabilidad, se le proporcionaba un contenedor de transportes, pero eso no aislaba de la temperatura tan baja. Y bueno, la verdad es que eso llamaba mucho la atención. Todos se tenían que calentar con hogueras, así que cada vez que venían olían pues a humo, y te pedían perdón, cosa que a nosotros no nos importaba, puesto que lo que primero era preservar la vida y la función de los órganos. Entonces, de los órganos que estaban comprometidos, y por supuesto intentar devolverle al grado de salud que tenía antes del seísmo. Vamos, es que no quiero ni imaginármelo. O sea, todo lo que nos estás contando, y claro, la pregunta mía, claro, ingenua, pero la pregunta mía, de 2 hermanos, ¿por qué se liaron a machetazos? Claro, fíjate, se liaron por lo más básico, la supervivencia. Eso es. La supervivencia. Vamos. O sea, no, como esto todo es tan duro, a ver si puedes, así en un par de flashes, decirme muy brevemente, ¿qué destacarías? ¿Cómo sería tu jornada laboral allí y tus momentos de ocio? O sea, tus momentos de descanso, si es que tenías alguno, no sé. Bueno, ¿qué flashes de ocio había. Vamos a ver, el momento de ocio era, por ejemplo, tomar un café después de comer con unos pocos que estaban fuera de servicio o que iban a entrar pocos minutos después. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, desayunábamos y entrábamos de guardia. Es decir, si no estabas de noche, y entonces a esa hora te daban el relevo. Desayunabas y ibas a tu puesto de trabajo y empezabas a trabajar hasta que te daban el relevo, y muchas veces pues tenías que alargar tu jornada, porque venían en ese momento más ambulancias, más heridos, y entonces no nos podíamos dejar a nuestros compañeros solos, porque teníamos entre todos, es lo bueno que nadie tenía, vamos a ver, aunque éramos sanitarios, nadie decía, yo esto no lo hago, este es mi cometido. No, todo el mundo participaba, incluso los logistas hacían de celadores, hacían de carretilleros, hacían de todo, porque es lo único que nos ponía a que los pacientes llegaran en orden y con cierto grado de seguridad hasta urgencias o cuidados intensivos, depende del grado de la lesión que tuviera en ese momento. Ya, no, con la respuesta ya casi me has contestado a la siguiente pregunta, a la que te iba a hacer ahora, pero no obstante, podríamos matizarlo un poquito más. Yo sé que tu implicación, y no dudo que la de tus compañeros, era máxima, ¿no? Era máxima. Pero en ese día a día, la colaboración entre vosotros, que también más o menos me lo has contestado, pero la colaboración, la implicación, los roces,
¿Ha habido algo que pudiera No había, destacar? mira, era un periodo de 15 días en el cual cuando vas a colaborar, los roces suelen salir posteriormente a los 15 días. En esos 15 días no te da tiempo a tener roces. Al contrario, hemos formado una gran familia de compañeros que seguimos, todavía me llegan WhatsApp que me inundan, porque ayer me llegaron 75 y ya hace casi 20 días que hemos llegado y seguimos mandándonos noticias, diapositivas o incluso vídeos de cosas, de otras actividades que hacen nuestros compañeros y que nos agrada. Y además, allí nos abrazábamos y nos dábamos ánimos. Pues muy bien, lo has hecho muy bien. Y decías tú, muy bien, pero hostia, aquí estoy dando el callo y hasta la vida. ¿Cómo será que cuando el segundo seísmo, pues esto ocurrió a las 8:04 hora turca, 2 horas menos en España? Y yo no pude ponerme en contacto con mi familia hasta las 2:30 de la mañana, hora turca, para decir que estaba bien y que no había pasado nada. Y el mayor problema que teníamos era que se abriera la tierra, se agrietara, porque los módulos eran neumáticos y en caso de que, como notamos, en caso de que alguno se cayera, no te podía hacer mucho daño. Pero el miedo era que se agrietara la tierra y podría haber daños considerables o incluso materiales. Me imagino, Duli, que cuando llegaste... Tengo otra pregunta, pero bueno, me la voy a saltar momentáneamente, me la voy a saltar, porque es que sé que ha habido gente que vamos, todos los compañeros no han podido estar, pero una representación de ellos han estado a recibirte en la estación. Sé también que hay emisoras de radio detrás de ti, sé, y además me llenó de orgullo y satisfacción. Todos los homenajes que te hagan son merecidos y me llenan de satisfacción y de orgullo. Pero ha habido uno especialmente porque dicen que uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Es verdad. Y sin embargo hubo un mensaje que yo leí, que te dirigía a tu alcalde, el alcalde de tu localidad, diciendo que eras un orgullo para la comunidad, y después yo tuve ocasión de reunirme con él, que luego lo veremos también a lo largo de este reportaje, veremos su intervención, y hombre, que en tu propia casa te reconozcan el mérito, pues llena de orgullo, que tus amigos, tus vecinos, tu gente próxima, porque me imagino que todo este sacrificio, cuando tú llegaste a casa, llegaste descompuesto, llegaste hecho polvo, y me imagino que cuando llegaste y viste a tu mujer, a tu hijo... Pues un abrazo a mi mujer. Bueno, primero, en la llegada a Santander no me esperaba el recibimiento por parte de mis compañeros de la agrupación Veteranos Velasco, que me sacaron allí las banderas, me abrazaron y tal, y resulta que tenía a mi mujer al fondo del andén, lo cual, oye, todo es agradecido, ¿no? No me lo esperaba. Y segundo, cuando llegué, pues di un abrazo a mi mujer que casi la junto las costillas con la espalda. ¿Por qué? Pues porque también ella había sufrido y mi hijo también. De hecho, mi hijo, cuando se enteró del seísmo, pues se encontró indispuesto. Entonces, claro, yo no podía avisarle de que estaba bien, hasta pasadas unas horas. Claro. Y sí es verdad que tampoco me esperaba que el ayuntamiento, un municipio de 8.000 habitantes, se fijaran en mí por algo que he hecho de forma desinteresada y sin ánimo de lucro, y segundo, y sin notoriedad, porque yo lo que hice es porque lo que sé hacer, no es porque ni ser héroe, ni ser prohombre, ni nada, simplemente me necesitaron en ese momento y yo acudí a la llamada, ni más ni menos, y además en 72 horas teníamos que estar allí. Bueno, y lo hicisteis muy bien. Y además todo lo que te han rendido homenaje es poco, porque tú te mereces eso y mucho más. De hecho, a mí, de forma directa y de forma indirecta, por mensajes y por grabaciones y demás, me están llegando montones de felicitaciones, y que te pase un montón de abrazos y un montón de saludas y demás, precisamente por eso, porque mucha gente, espero que también eso se ha reconocido a nivel oficial, porque también, lógicamente, cuando uno hace un trabajo bien hecho, también está bien que se lo reconozcan, no los amigos,
ni los ciudadanos, que eso enseguida ven la proximidad y ven el cariño con el que hiciste tu trabajo, sino aquellos responsables de la sanidad o aquellos responsables de la comunidad que entre ellos tienen a alguien como vosotros, los sanitarios, y en este caso concreto a ti, que has ido allí a darlo todo. Y hablando de darlo todo, y aquí ya viene mi última pregunta, y esta quiero que sea un poquito como homenaje a la Armada Española, porque tú me comentabas que tuvisteis problemas de inseguridad, por lo demás, claro, porque ante una cosa como lo que ocurrió en Turquía, lógicamente, allí hay saqueos, allí hay situaciones, bueno, nos decías, 2 hermanos a machetazos por la supervivencia. Pues imagínate, si entre 2 hermanos pasa eso, imagínate con profesionales como vosotros. Lógicamente tenéis situaciones de riesgo. ¿Cómo solucionasteis el problema de seguridad en vuestro hospital? Bueno, nos avisaron de que podían asaltarnos y daba la casualidad que se había desplazado hasta esa misma zona que estaba a 2 millas de donde estábamos nosotros, el Juan Carlos I, y entonces tuvimos la suerte de que un trozo de desembarco de la Infantería de Marina Española nos llevó mantas y nos hizo de seguridad durante un pequeño periodo de tiempo, porque nos podían asaltar para llevar el material que ellos necesitaban, y nosotros lo dábamos, pero lo dábamos con control, no de forma desmesurada ni tampoco desorganizada. Y bueno, pues de verdad que aunque estés a muchos miles de kilómetros de España, el ver una bandera española y ver a tus compatriotas que te están apoyando en lo que ellos saben, y para que tú hagas lo que tú sabes, ayudar a los demás, pues hombre, nos dio un grado de moral importantísimo. Claro que sí. Y es motivo de orgullo, de satisfacción, de proximidad, de cercanía y de reconocimiento a aquellos que con el uniforme, que como miembros de las Fuerzas Armadas, y en este caso concreto de la Armada Española, cumplían con su deber muy lejos de España, pero sirviendo a una causa muy justa. Pues nada, Duli, no tengo nada más que agradecerte tu esfuerzo, tu trabajo, reconocértelo humildemente desde nuestro canal y decirte que muchas gracias, que eres, como decía el título, eres uno de los nuestros, por lo tanto nos llena todavía, si cabe, más orgullo y satisfacción tenerte con nosotros, y que hasta siempre. Pues muchas gracias, Arturo, y a la Asociación Armada Cantabria, y solo decirte que he hecho lo que sé, y como decía el otro, el orgullo de la satisfacción de cumplir con el deber y nada más. Muchísimas gracias por este encuentro cariñoso y amable, entrañable y de grandes amigos. Muchas gracias. Pues hasta siempre, Duli. Hasta Muchas siempre. gracias. Las personas que dan su tiempo y su sabiduría para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio son lo mejor que tenemos en esta sociedad. Y entre estas personas se encuentra nuestro vecino de Pontejos, Duli, que ha estado recientemente en Turquía ayudando a los ciudadanos de ese país a intentar recuperar la normalidad. A Duli le conozco desde hace muchos años y es una persona que siempre ha estado entregado al servicio público. En su día ayudó muchísimo al Pontejos cuando él era un simple aficionado, pero siempre se prestaba a cualquier cosa, sobre todo lo relacionado con su trabajo, y también en el tema de la protección civil en Marina de Cudello. Así que simplemente, Duli, decirte que estamos muy orgullosos de ti, de tu trabajo y de la labor que has desempeñado en Turquía, y que has sido un perfecto embajador de Marina de Cudello. Muchas gracias por ello. Bueno, él formó parte, como te decíamos, de la organización humanitaria con muchísima experiencia para poder apoyar la atención de la población. Es enfermero del Centro de Salud Dobra en Torrelavega y especializado en urgencias y emergencias. Obdulio González, todo el mundo le conocemos como Duli. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. En este momento he hecho muy difícil la consulta para atenderos. Pues muchísimas gracias. Pues más que agradecidos, porque efectivamente está en pleno trabajo y nos atiende amablemente. Obdulio, Duli, mejor dicho, sí. ¿Cómo estás un mes después de vivir lo que has vivido? Pues hombre, estoy bien. Lo único que me apena es que estos pobres
turcos les ha tocado vivir una pesadilla que no se esperaban. Y de hecho, la tragedia les sucumbió las 2 veces de noche, con lo cual tenían mucho miedo a dormir en sus casas por miedo al derrumbe. Y bueno, y nuestra idea fue, cuando nos llamaron del grupo STAR, Chalecos Rojos, Ayuda Internacional, ir lo antes posible para poder atender y salvar las más vidas posibles, ya que en las primeras 96 horas son las más importantes para encontrar la mayor posibilidad de personas con vida bajo los escombros y atenderlos en el hospital de campaña que llevamos. Duli, ¿cuál era tu trabajo allí sobre el terreno? Yo era enfermero de urgencias y emergencias, y estaba en cuidados intensivos, urgencias y triaje. Y lógicamente las imágenes que imaginamos que has tenido que vivir de gente pues entre la vida y la muerte han tenido que ser impactantes, cuando menos, ¿no? Pues sí, mira, además es que, vamos a ver, el hospital estaba para recibir aproximadamente unas 200 urgencias y hemos atendido más de 2.700 urgencias en 10 días. Y ha habido días de hasta 400. Y ha habido momentos puntuales después de los terremotos en que atendíamos bajas en masa, que había que atenderlos no con la prioridad que se hace habitualmente, sino con el tiempo de espera para ser operados, incluso en 1 hora, 6 horas, porque la gravedad de las heridas eran importantes y podían llevar incluso a la muerte o amputaciones de miembros o incluso complicaciones muy importantes. Duli, de nuevo muchísimas gracias y sobre todo también gracias por haber hecho un hueco en tu agenda esta mañana para dedicarnos este tiempo. Un abrazo, Duli, que tengas un día así.